Bueno, buenas noches o buenas tardes y que Dios me los bendiga. Nos vemos una vez más aquí en la casa del Señor. Hay que orar muchísimo por la evangelización, que nos da la oportunidad, principalmente el otro mes también, así que parte de este mes y hablar de Cristo a varias personas, ¿ok? Todos lo miran en forma material, pero no es así. Así que, bueno, entonces vamos a seguir leyendo lo que realmente quedamos en el 2019 hasta el capítulo 31. Leamos desde ahí, por favor, si fueran tan amables. Cuando lo tenga, se pone de pie. Libro de Juan, capítulo 20, del 19 al 31. ¿Lo tienen todos? Cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. La palabra del Señor dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, le dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró la mano y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Él hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta noche. Primeramente, nos da la oportunidad, Señor, de venir y escuchar su santo y bendito mensaje para el día de hoy, Señor. Y sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros proponga en su corazón abrirlo, Señor, recibir su santa y bendita palabra, y sobre todo, Señor, confesando nuestras faltas, todos aquellos pecados que hemos cometido por no guardar sus mandamientos en nuestro corazón, Señor, y haber pecado contra usted. Nos arrepentimos y le pedimos, Señor, que nos limpie con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos da. Quite toda contaminación. Ayúdenos, Señor, a que no haya perturbación, para que recibamos con alegría, con ese gozo, Señor, su santa y bendita palabra, Señor. Pero no solamente la retengamos, sino que también la pongamos por obra. Que seamos renovados a través de estos mensajes, de estos últimos capítulos de Juan, Señor, que estamos terminando el 20 y vamos a principiar el 21.
que todo se trata, Señor, de renovación en nuestro corazón, Señor, todo nuestro ser, y que sea agradable todo lo que hagamos hacia usted. Y todo esto se lo pedimos, Señor, en sus manos, para que tú tome control de todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien siempre damos la honra y la gloria, y todos unánime decimos amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Recordando un poco de lo que dijimos el domingo, naturalmente ya todavía estaba cambiando entre esos 40 días, y habían adelantado bastante, pero es difícil. Yo siempre me preguntaba cuando miraba estos pasajes, decía, pero qué difícil haber sido para el Señor Jesús, que falleció, murió, y todavía le tenía que explicar ciertas cosas a sus discípulos que había preparado. Y todo qué era lo que pasaba, tenían miedo, otros estaban descontrolados. Pero yo lo que admiro, y eso es lo que me ayuda a mí en mi corazón y debe ayudar a nosotros, es tener paciencia. A veces él caminaba en una agenda, y esa agenda no era la de él, sino que era la de su padre. Él caminaba en obediencia, como naturalmente cada uno de nosotros debemos de caminar. Y cuando nosotros caminamos en la agenda de Dios, le estamos agradando a Él, estamos haciendo la obra cuando caminamos. Hay muchas cosas que el Señor obra y a través de las circunstancias, y hay momentos que no las entendemos. Y eso era lo que exactamente estaba pasando con ellos. Ellos estaban hasta cierto punto desconcertados. Pero yo me pongo a pensar lo maravilloso, la actitud del Señor Jesús para tener hasta cierto punto paciencia. Me refiero, ¿por qué? Porque cuando llega María Magdalena, Él no la reprocha, Él no la regaña, sino que le dice la verdad, y la verdad no puede ser escondida bajo ningún punto de vista. Entonces a todo eso vemos el amor que viene del Padre. Lo está soportando en ese cuerpo humano, y yo no sé, pero yo no veo ni él confiaba en que Dios iba a abrir puertas para tocar esos corazones, abrir sus mentes y poderles explicar, que ellos pudieran recordar. Pero aquí adelantó algo muy hermoso, y es que sopló. Ese soplo es hermoso. Ese soplo me recuerda a mí y les va a recordar a usted, ¿verdad? Es que cuando le sopla sobre ellos, regresamos a Génesis. ¿Y qué hizo Dios cuando hizo su creación? ¿Qué fue lo que hizo? Un soplo, y un soplo del Espíritu Santo. O sea que obró Dios a través de él y sopló en la nariz, y en la fusión de ese aire y eso material que estaba, vino a ser un alma viviente. Qué tremendo. Pero aquí él sopla. Entonces son cosas que son insignificantes, pero se deben de significar mucho para nosotros. Pero lo hizo solo con 10, no los hizo con los 11. Y entonces aquí vamos a ver ciertas cosas que nos sirven de ejemplo. A mí Juan me ha ayudado mucho a través de Pedro. Yo me miro en muchas circunstancias a Pedro, cómo uno se anticipa, cuando uno sabe las cosas. Yo lo miro como ustedes a veces, quisiera que yo la sé, pregúnteme a mí, yo quiero saberla, yo quiero decirla, y está uno ansioso que me digan, y eso es bueno.
Pero la realidad de todo esto es que todos hemos sido impulsivos, no solo Pedro. Entonces todo esto el Señor entendía, pero recuerden que el Señor, ¿qué es lo que mira en nosotros todo el tiempo? Nuestro corazón. Y ese es lo principal. Eso fue lo que vio en el pueblo judío, pueblo de Israel, y eso es lo que mira hoy en día en la iglesia, el corazón de la persona. Entonces, todo esto que acabamos de ver es, a veces hay tantas cosas que debemos de entender y a veces pasamos desapercibido, y a veces sabe uno las cosas, pero lo maravilloso es que todo tiene su tiempo. ¿Por qué no dijo el Señor todas estas cosas cuando estaban con ellos? Ahora lo dice ya resucitado. Y la resurrección, si nosotros la vemos, es que cuando Él murió en la cruz, triunfó. ¿No es cierto? Es decir, que el diablo pensaba que, hey, ya la hice, hey, ahora sí, lo que Dios dijo en Génesis 3:15, hey, yo soy el ganador, en pocas palabras, murió. Me conseguí los testigos falsos, toqué los corazones de los religiosos, estoy re feliz. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia nos dice que Él venció a la muerte. ¿No es cierto? Pero venció mucho más que eso. Esa palabra significa mucho mayor cuando nosotros la interpretamos. Una piedra no detuvo al Señor. Unas paredes no detuvo al Señor. Las puertas no lo detuvo. Para hacerse y identificarse con sus discípulos. ¿De qué piedra estoy hablando? ¿Me entendieron? Porque lo miro algunos. ¿Perdón? Donde lo habían puesto. Exacto. La piedra del sepulcro. No lo detuvo. No lo detuvo las puertas. Entonces, yo digo, esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro ánimo. Es poner aquel que nos da vida, la mirada en Él y decir, un día dice que vamos a tener cuerpos glorificados. La pregunta es, ¿lo crees? No porque te lo hayas ganado, ninguno de nosotros no hemos ganado nada, pero el Señor en su misericordia nos va a dar un cuerpo de gloria. Trabajamos no para el hombre, todos trabajamos para Dios. ¿Y hasta cuándo trabajamos? Pues hasta que el Señor nos lleve. A veces estamos abatidos, a veces todas estas cosas, las circunstancias. Dicho sea de paso, ya que se me viene a la mente, estaba orando, decía, pero ¿qué estudio le doy a los hermanos? Entonces me dedico ya solo a predicaciones cortas, o ¿qué hago, Señor? Y la primera que le notifiqué fue a Celina. Y dije, yo me puse contento. No, el Señor quiere que le dé Filipenses. Y vamos a ver Filipenses. Claro, ahí no le va a decir, me gusta Filipenses, porque hay psicología. Bastante. Y que lo tenemos que entender muy bien en nuestra mente. ¿Por qué? Por las palabras que encontré. Entonces, claro, usted no va a ver en Filipenses psicología, ¿no? Y vamos a ver ciertas cosas, porque Pablo está escribiendo desde Roma y está escribiendo con dolores, está escribiendo a los filipenses en prisión, y sin embargo está animando a una iglesia que él fundó en su segundo viaje.
Imagínense, es como el que tuviéramos allá a Juan, que está preso ahorita, y él nos manda a nosotros, pero él no lo estamos exhortando a él, sino él nos está exhortando. ¡Hey! Iglesia de Katy, adelante. Wow. Eso nos deja impactado, ¿no? Pues eso es lo que está pasando con Pablo. Él está en Roma y está exhortando a los filipenses. Wow, yo digo, pero ahí vamos a ver todo eso, cuestión psicológica. Hay bastante psicología ahí, no tenemos que ir un doctor, no, esta es mucho más grande. Pues es que me gusta que la Biblia tiene de todo. Pero cada vez ahorita se va poniendo un poquito más intenso, porque tenemos que captar ciertas cositas, como que yo se las estoy demostrando a ustedes. Hay otra cosa que se me vino a la mente, que no se las voy a poder decir todavía a ustedes, pero una vez me dolió y me dijo un hermano, una hermana, pues, de que lloraba. Cabalmente ahí no está Carlitos, ¿verdad? No la conocieron porque vino muy poco tiempo, tal vez vino unas 2 veces o una vez, y me decía que la iglesia la acusaba de que estaba viviendo con su esposo adulterio, que era una adúltera. Y cuando no leemos la Biblia, a veces decimos palabras que hieren más. Y ella se sentía pero miserable, decir que la iglesia la miraba hasta cierto punto. Pero yo pude sacar ciertos versículos y todo en ese momento, pero tal vez no le hubiera ayudado, su corazón estaba muy perturbado. Pero yo les diría a ustedes, y les dejaría una pregunta nada más, yo lo contesto, ustedes no me van a contestar aquí, por favor. Si todos fuéramos solteros, todos, me refiero a los hombres, si todos fuéramos solteros, y ¿te casarías con una prostituta que ha recibido a Cristo y de corazón lo ama? ¿O la desecharías? Es parecido a lo que estoy diciendo de que la iglesia estaba acusando a esta señora. No sé si me respeto. ¿Qué harías? ¿Y supiste que se prostituía, pero recibió a Cristo? Y me pregunta, ¿es una mujer bonita, todo, y tal vez te va a gustar, pero ya ella está trabajando en las cosas del Señor y todo, pero ¿te casarías con él? Es buena pregunta, ¿no? Es buena pregunta. ¿Cómo somos los discriminadores? En la Biblia no lo dice. No estoy hablando de aquel del Antiguo Testamento, ¿okay? Ya llaman a venir con aquel del Antiguo Testamento que el Señor lo agarró para poner el ejemplo a Israel, y lo agarró y que agarrara a una que se prostituyera y toda la familia. Entonces, no estoy hablando de eso. Oseas. ¿Perdón? De Oseas. No te oigo. De Oseas. Ya. Pero no estoy hablando de ese descarte, ¿okay? Pero la Biblia es tan hermosa, es tan bella, que nosotros, vuelvo a repetir esta palabra y no me gusta, somos dioses. Y a veces juzgamos tanto. Juzgamos a Pedro, juzgamos a Moisés. A Moisés, su pueblo lo juzgó. Y usted sabe que Moisés tiene una gran similitud con Jesús. Cuando el Señor nació, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
ya no lo pudo sostener la madre. Perdón, cuando el Señor Jesús, sí, murió, pongámoslo primero ahí. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Mataron cantidad de niños pequeños, los mataron. Y cuando nació Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? También estaba. Mataron cantidad de niños. Algo tremendo, ¿eh? Y sí, cuando pone estas cosas paralelas, ya digo yo, Señor, es algo. El Señor, ¿y para dónde se fue el Señor Jesús con toda su familia? ¿Ah? ¿Para dónde? ¿Estados Unidos? Ahí, a Egipto. ¿Y dónde estaba Moisés? En Egipto. La vez pasada hablamos de criminales, ¿no? Digo, pero el Señor Jesús no lo era. ¿Qué? Pero Moisés, sí. Que era misericordia del Señor. David no lo hizo. ¿No era criminal David? No me refiero a que mató mucha gente, no me refiero a eso. Me refiero a un caso. Urias. Urias. La mujer. Fue su deseo. Y con intención tenía todo el derecho de hacerlo. Y ahora digo, ¿qué somos nosotros, hermano? ¿Qué somos? ¿Qué soy yo para venirte a decir esto y esto y esto? No, esto y esto. No. El plan de Dios es perfecto en nosotros mismos. Es perfectísimo. A través de las circunstancias Él nos dirige. A través de las circunstancias Él nos está limpiando. A través de las pruebas. Y estos hombres, ¿cómo entendieron? En poner en práctica su santa y bendita palabra en obediencia. Ese es el crecimiento espiritual. ¿Cómo yo demuestro mi madurez? Mi madurez la voy a enseñar, la voy a demostrar yo cuando realmente vienen las circunstancias. Que las circunstancias en Filipenses dice es una destructora, una que roba, es un ladrón las circunstancias de mi gozo. Es decir, de que yo voy a demostrar mi madurez en la circunstancia. No sé si me explico. Pero si yo empiezo a tambalear, imagínense que uno de estos grandes siervos de David en la hora de la guerra, que tenía 3 muy buenos, empezaran a tambalear y a descontrolarse mentalmente a la hora de la pelea. ¿Qué podía haber sucedido? Se pierde. No es cierto, porque uno de estos le mataba a 100 personas. Pero con nosotros es lo mismo. Mi madurez la voy a entender yo y el Señor me hace ver en mi corazón, de decirme muchas veces, no estás maduro todavía. O si tuviste templanza. Cuando yo controlo la situación, ¿qué quiero decir? No se lo demuestro a los demás. Me recuerdo una vez mi pastor, lo regañó una vez un evangelista, de alto rango por supuesto. Y estábamos sentados, yo lo vi, y se puso, pero en el momento se puso, pero yo no lo entendía. Hasta ahora entiendo yo estas cosas. No, ahorita pues me refiero conmigo, hasta ahora que ya estoy como patrado. Lo agarró y le dijo, cálmate, le dijo. Y yo me quedé viendo, pero serio, ahí estaban de tú a tú. Y te tienes que controlarte.
Le dijo, no importa cuál ha sido tu herida. Y ahora yo entiendo qué hermoso es decir, tenemos la templanza del Espíritu Santo. Pero ahí es donde demostramos Dios. Ahora, naturalmente, con todo lo que he visto y ahora yo veo circunstancias, digo yo, a mí como pastor, no aquí en esta iglesia nada más, sino que en la otra iglesia, cuando venían las circunstancias me daba cuenta quiénes eran pilares y quiénes no eran pilares. Porque las cosas del Señor no son fáciles. ¿Me entienden? No son fáciles. Pero Él nos enseña a través de las... Para nosotros ese temor, como estaba pasando ahorita a los discípulos, ¿qué pasó? Quedó muerto. Quedó muerta nuestra esperanza. Quedó muerto el Señor. Y era tanto mayor el descontrol mental, el descontrol físico de ellos, que a unas mujeres le fueron a decir, y ellos, ¿qué pasó? Circunstancias críticas. Ese es nuestro termómetro, este es nuestro medidor que nos dice si estamos creciendo o no estamos creciendo en la obra del Señor. Cuando nos controlamos y todo lo ven, es cosa seria. Porque tenemos que entender que ahí es donde debemos de aplicar. En pocas palabras, ese le dijo a mi pastor, tienes que poner en práctica lo que estás predicando, lo que estás enseñando. Wow, yo me asusté. Dije, wow. Y ahora que leo Juan, me viene todo esto a la mente y digo, Señor, tú eres sabio. Y le digo, gracias por los problemas, gracias por las circunstancias, porque cada corazón de nosotros, incluyéndome a mí, nos damos cuenta de dónde estamos parados. ¿Me están entendiendo? Dios nos beneficia. Claro, en el momento no lo vamos a ver. En el momento vamos a pensar que estamos perturbados. No, Dios nos ama. Dios quiere que veamos mejor de lo que estamos viendo. No sé si me explico. Porque Dios te ama. Ellos tenían que entender, y eso les dije a ustedes, están pasando del sábado, que es el séptimo día, al primer día, pero ellos entendiéndose esa cosa, en ese primer día de la semana, ellos se dedicaron y lo entendieron muy bien, por fe, es el día del Señor. Primero hay fe en Cristo vivo, y entonces va a haber obras, no al revés. ¿Se recuerda que el día del Señor va asociado con qué dijimos? El domingo pasado. ¿Alguien se recuerda? El día del Señor, primer día de la semana, está asociado con qué dijimos? La gracia. ¿Perdón? Amén. Sí. Con la gracia. ¿Y el día sábado? Amén. Amén. Ojo, le decía yo el domingo, claro que no hay evidencia, y esto quiero dejarlo muy claro, de que alguna vez haya ordenado el Señor el primer día de la semana, pero no. Entonces 9 de estos 10 mandamientos quiero que quede clarísimo. 9 de estos 9 de los 10 mandamientos nada más se repiten en las epístolas de las iglesias. Pero el mandamiento del sábado no se repite. No se repite. Sin embargo, Pablo dice claramente que los creyentes no deben de hacer de los días especiales prueba de comunión o de espiritualidad. ¿No lo dice Pablo eso? Eso es lo que dice Pablo. Vamos ahí a Romanos, por favor, pero vamos al capítulo 14. Okay.
Y vamos a leer desde el versículo 5, si fuera tan amable. Amén. Entonces la palabra del Señor dice así Amén. yo pensé que lo tenía, pero estoy llegando a lo que corresponde a Corintios, pero dije yo 14, por favor, ok, vuelvo a repetir, Romanos, capítulo 14, versículo 5. Amén. Ok, dice así, escuche esto, estamos hablando de esas cosas de especialidades, pruebas de comunión, hacerlas espirituales. Yo le dije a usted que Pablo habla claramente que los creyentes no deben de hacer de los días especiales una prueba de comunión o hacerlo de espiritualidad, es lo que quiero decirle. Pero el 5 dice, uno hace diferencia entre día y ¿qué? Y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia ¿qué? Esto es lo que nos va a jalar a nosotros filipenses, ¿ok? En su ¿qué? Propia ¿qué? Mente. El que hace caso del día, lo hace para ¿quién lo va a hacer? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿ok? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ese es el problema. Nadie está viviendo individualmente de nosotros. No. Sí, dice, ninguno vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para el Señor qué? Vivimos. Y si morimos, ¿qué pasa? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No se pierde la salvación, ¿ok? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, y que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿A quién va a confesar? A Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No somos dioses para estar juzgando a nadie. Y si usted lo va a juzgar, sabe que tiene que utilizar bien las escrituras y ojalá que en lo que juzga esté bien en su testimonio. No sé si me explico. Si no, usted va a ser juzgado. Sigue diciendo el 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ahí está, dice, o ocasión de caer al hermano. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ese es exactamente lo que tenemos que tener cuidado. Dice el 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo, escuche, en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para él, ¿qué? Lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a ¿qué? Al amor. No hagas, dice, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vitupurado, dice, vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Ahí está, el reino es justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora bien, así que sigamos así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios. Es peligrosísimo, oiga. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. ¿Por qué son limpias, hermano? Porque oras por ellas.
Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Hace la pregunta. Tenla para contigo delante de quién? De Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué pasa? Un final completo. Eso es lo que dice. Pero me gusta también, y podemos verlo si quiere ir, por favor, a Colosenses, si fuera tan amable, ¿ok? En el capítulo 2 de Colosenses. Y vamos a ver el 16, por favor. Vamos a leer hasta el 23, por favor, si fuera tan amable. ¿Están conmigo? Vuelvo a repetir, vamos a Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 23. ¿Están conmigo? Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? Es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, dice afectando humildad, dice, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? ¿Quién lo da? Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, la pregunta es ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad al mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen, ¿con qué? Con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de ¿qué? De la carne. Entonces, la pregunta sería acá, ¿cómo transformó nuestro Señor el miedo? De los discípulos en valor. ¿Cómo la transformó? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo transformó el Señor ese miedo? A estos que le seguían, que estaban atemorizados, en valor. Por un lado, vino a ellos. Y ellos al verle, pues claro, se regocijaron. Pero ellos tenían que confiar. ¿En qué tenían que confiar? Ya, empezar a confiar en la palabra. No sabemos dónde estaban estos 10 hombres, aterrados, reunidos, a puerta cerrada, pero Jesús vino a ellos para tranquilizarlos. Precisamente eso fue lo que hizo. Naturalmente, su cuerpo de resurrección, naturalmente pudo entrar en el cuarto sin necesidad de abrir las puertas. Porque Él ya había vencido todo. Él había cumplido todo lo que su Padre le había encomendado. Era un cuerpo sólido, sí, porque pidió que le tocaran. Era sólido, pero aún más todavía. Incluso comió pescado. Bueno, miremos, Lucas nos dice claramente en el capítulo 24 de Lucas, nos dice que él comió. Vamos al libro de Lucas, por favor, vamos a ver el capítulo 24. Leamos desde el versículo 41, por favor. Lucas 24, desde el 41, por favor, y vamos a leer hasta el 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados
le dijo, ¿tenéis algo? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pan asado y un panal ¿de qué? De miel. Y él lo tomó y comió delante de ¿quiénes? De ellos. Bueno, eso fue cuando se les apareció a sus discípulos. Y prácticamente era un cuerpo de clase completamente diferente del que nosotros aún todavía no conocemos. Era un cuerpo diferente que no estaba limitado por lo que nosotros naturalmente en nuestra mente lo llamamos las leyes de la naturaleza, si quiere verlos así. Rompía todo eso. ¿No le impresiona a usted todo esto? Que va a romper todas esas cosas que muchas veces pensamos nosotros. Es probable que Jesús se había aparecido personalmente a Pedro. Y aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Pedro es algo muy especial al respecto. Es probable que Jesús había aparecido personalmente a Pedro en algún momento, esa misma tarde. Claro, Marcos nos lo da a nosotros y nos lo hace ver, pero muchos no entendían. Claro, le avisaban a Pedro, pero él se le iba. Hay pasajes bíblicos donde realmente Pedro, el Señor se le aparece a él en varias ocasiones. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Cuando el Señor ya llega, ya lo hemos visto y es algo maravilloso, porque el Señor no llega con un reproche a decirle y a enojarse con él, a decirle: Pedro, cuántas veces te miré y las cosas que estabas diciendo yo las oí. Sino que lo primerito que entra es con amor y le habla a Pedro. ¿No es hermoso eso? Dios no cuenta nuestras caídas. Él cuenta cuántas veces te levantas para venir a los brazos de Él. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero no por eso no vamos a nosotros a pecar, porque Pablo lo dice claramente. Tampoco porque yo les dije no guarden esos días y todos ustedes van a decir, pues entonces no me congrego. No, dice no dejando de congregarse como algunos tienen de costumbre. No sé si me explico, porque yo les dije que el primer día, o sea, día del Señor, como se le llama en varios pasajes, día del Señor, primer día de la semana, domingo, dice tenemos que tener comunión unos con otros. Las cosas, no solo en el Antiguo Testamento lo especifica mejor todavía. Ese día de descanso tenían que dejar descansar a los animales, tenían que dejar descansar a la tierra. Y Él les promete que les iba a mandar la lluvia a su tiempo. Es decir que, dígame usted, las personas del campo entienden más esto que los de la área urbana, en el sentido de que la gente del campo trabaja, pero trabaja y trabaja la tierra. Y la tierra le duele en la forma en que la están trabajando, porque no la dejan descansar. Quieren producir y quieren producir. Dicen Dios, ¿quién es el que manda la lluvia? No es Dios. Podrá tener ahorita de esos, tiene su nombre en términos de los que dan el tiempo, ¿verdad? No se me viene ahorita, pero lo que quiero decirle es que ellos puedan tratar de predecir el tiempo, pero quien realmente tiene el control del tiempo, de la lluvia, del viento, es Dios. Él es el que nos da. Entonces, si la tierra necesita la lluvia, ¿sí o no? Y nosotros necesitamos la lluvia, y es gratuita. Dios nos la da a cada uno de nosotros. No solo a nosotros como hijos de Dios, sino se la da a su creación. Porque Él sigue bendiciendo a la creación, le da el aire a su creación también. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que nosotros dependemos de Él. No dependemos de hombres.
Me da risa, ¿verdad? Porque los del campo conocen mejor sin necesidad de ir al doctor, ¿verdad? Si su cuerpo físico, que es tierra también. Si le duele los huesos, ya dice que tiene artritis, ¿sí o no? Y dice, va a llover, solo con el cuerpo dicen, va a caer lluvia, va a llovinar, o va a haber tiempo. No todos somos lo que dicen en esta palabra técnica que le dicen, ¿cómo se llama?, en la televisión. Ya se me olvidó, no sé por qué, pero lo que quiero decir es que son los que predicen el tiempo. Pero antes había muchos que predecían el tiempo en el campo. Decía, miraban hacia arriba, miraban para allá y decía, aún va a llover. Entonces todo esto lo conocía muy bien, pero ahora ¿quién se fija en las cuestiones del campo? Ninguno. Y no somos agradecidos con él. Bueno, entonces vamos a seguir viendo un poco, porque es de vital importancia estas apariciones que hizo el Señor con Pedro. Allá se iba a juntar en Galilea, pero les mandó a decir con las mujeres que es de vital importancia para Dios. Fueron las primeras que llevaron el mensaje de que Él estaba vivo. Entonces el domingo, primeramente Dios, vamos a proseguir con esto y vamos a entrar un poco más de lleno. Amén. Amén. Entonces, hermano Adolfo, voy a guiarnos en oración, por favor, y pedirle al Señor que nos guíe para el domingo, y así podemos explicar. El domingo, recuerden que ya le dijo al hermano que va a dar todo servicio en la mañana. ¿Okay? Entonces, ora por favor, dándole gracias a Dios por este estudio. Oremos. Amado y Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por darnos la vida, la salud, Señor, y por habernos traído nuevamente a su casa para poder seguir aprendiendo de su palabra. Ahora le ruego, bendito Padre, límpiame de cualquier pecado, cualquier injusticia, cualquier mala cosa, Señor, tenga visto mi mente, Señor, mis ojos también, Señor. Y rogando, bendito Señor, por el pastor, que le siga dando la sabiduría, Señor, para que nos pueda seguir enseñando de su santa y bendita palabra. Rogando también por el domingo, Señor, que si es su santa y bendita voluntad, nos traiga con bien nuevamente, Señor, desde temprano, Señor, a la oración, Señor, y a la escuela dominical y a la predicación, para que aprendamos de usted, Señor, y honrarle y glorificarle, que es su día, Señor, el domingo. Gracias nuevamente, le ponemos el día de mañana, Señor, en sus manos, que nos lleve con bien donde quiera que vayamos a nuestro trabajo, Señor, y cuídenos, Señor, fortalezcanos, que su palabra, Señor, la hayamos comprendido este día, Señor, y que podamos ponerla en obra. Gracias, Señor, y todo esto se lo agradezco en el precioso nombre del único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta tarde por su palabra que nos ha traído en esta tarde. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con este canto que es Yo tengo un amigo que me ama. Su
Bendito Dios, en esta tarde estamos agradecidos con usted por este día. Gracias por su palabra que usted nos ha hablado en el día de hoy. También ahora, Señor, nos ponemos en sus manos que vamos a salir de su casa. Llévenos con bien a nuestros hogares y le rogamos a usted que si en su santa bendita misericordia nos permita llegar nuevamente estar aquí en su casa el próximo domingo a cada uno de nosotros, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo, le damos a usted la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén.